Hola, hola, ¿qué tal amigos? Mi nombre es Emilio Acosta, soy miembro de Venezuela Provincial y en este podcast tendremos el placer de charlar con un amigo de la casa. Se trata nada más y nada menos que de Efraín Jorge Acevedo, licenciado en Derecho de la Universidad Santa María en Caracas, Venezuela, e investigador histórico, colaborador de varios medios de comunicación como Correo de Lara, Reencontrarte, Decíamos Ayer o la Casa Venezuela Provincial, entre otros. Y el día de hoy hablaremos sobre los últimos de La Guaira, la retirada realista de 1821. Y hay que decirlo, el 3 de julio de 1821, 9 días después de la batalla de Carabobo y 4 días después de la entrada de Bolívar a Caracas, el comandante de la guarnición realista de la capital, el coronel José Pereira, quien se había retirado a La Guaira anteriormente, firmó el acuerdo de capitulación con los representantes de Bolívar, cayendo así La Guaira definitivamente en manos independentistas. 270 realistas de La Guaira se embarcaron en los barcos de la Marina Nacional Francesa, que estaban por casualidad en el puerto de La Guaira, para dirigirse posteriormente a Puerto Cabello, el que sería el último reducto realista en Venezuela. De todo esto y mucho más, pues estaremos hablando el día de hoy con Efraín. Así que sin más, bienvenido una vez más a tu casa, Efraín, a Venezuela Provincial. Hola Emilio, es un placer estar aquí y hola especialmente a todos los espectadores en este domingo que estamos una vez más haciendo lo que más nos gusta, ¿no? Que es hablar de historia y de episodios desconocidos, ¿no? Y llamativos como este del que estamos hablando hoy, que muy bien lo has titulado Los últimos de La Guaira, ¿no? Porque es un episodio que muy pocos venezolanos yo creo que lo conocen y sin embargo tiene sus particularidades, ¿no? Y entonces, sin más, podemos adentrarnos en el tema, ¿no? Y esto habría Ujú. que enmarcarlo en lo que ocurre antes y después de la batalla de Carabobo, ¿no? Que como bien sabemos, bueno, aquí en tu canal hay un podcast que hicimos cuando se cumplió el bicentenario de la batalla de Carabobo, donde hablamos ampliamente de esa batalla y que invito a todo el público a que vayan a verlo porque no tiene desperdicio, ¿no? Y bueno, como aclaramos en ese podcast, la batalla de Carabobo que no fue la batalla final de la guerra, como muchos han creído, sino solamente, pero sí que fue la batalla decisiva, ¿no? La que definitivamente decidió el resultado final de la guerra, ¿no? Entonces, hay que tener en cuenta, ¿no? Para situarnos en el contexto, que antes de que se produjera la batalla de Carabobo, ¿no? Que, bueno, dicho para los que no son venezolanos, el público que no es venezolano, ocurrió el 24 de junio de 1821, ¿no? Bueno, antes de la batalla de Carabobo, Simón Bolívar y su bando independentista, republicano o secesionista, conocido tradicionalmente en la historiografía venezolana como el bando patriota, ¿no? Los patriotas. Bueno, los independentistas controlaban la mayor parte de Venezuela, pero los realistas tenían el control todavía de una parte significativa, importante del territorio, ¿no? Específicamente los realistas controlaban un territorio que abarcaría lo que actualmente son los territorios de los estados Miranda, Carabobo, Aragua, Lara, Falcón, Zulia y el estado La Guaira, ¿no? Antiguamente conocido como estado Vargas, ¿no? Así como también del actual Distrito Capital, que corresponde a lo que era el antiguo Distrito Federal, ¿no? A lo que quedaba del antiguo Distrito Federal, y también controlaban gran parte del norte de los llanos venezolanos y tenían el control de la ciudad de Cumaná, ¿no? Que era el único enclave realista que quedaba en el oriente de Venezuela, ¿no? Ese era el territorio que controlaban los realistas, ¿no? En el cual, por supuesto, se situaban las principales ciudades del país, ¿no? Claro, cuando ocurre la batalla de Carabobo, todo eso, inmediatamente los realistas pierden el control de casi todo ese territorio. Pero aquí nos vamos a concentrar más en lo que ocurre alrededor de la ciudad de Caracas. Y aquí es oportuno que yo te dé paso a ti porque tú has dedicado mucho tiempo a hablar en los Fox de Venezuela Provincial, ¿no? Del ambiente que hubo en torno a la batalla de Carabobo y especialmente días antes, porque hubo una famosa maniobra de distracción que llevaron a cabo fuerzas militares independentistas en la zona de Caracas con el objetivo de que las fuerzas realistas que se encontraban en la ciudad no pudieran mandar refuerzos al grueso del ejército realista que se estaba concentrando
campo de Carabobo, ¿no? Y a propósito de eso, entonces hubo unos combates de cierta importancia bueno, sí, de magnitud en la capital de Caracas, en Caracas, los días previos a la batalla de Carabobo. Entonces, me gustaría antes de continuar, entonces que tú hables un poco de eso que tú has investigado en los POCs en diferentes fuentes sobre esos combates que tuvieron lugar antes de Carabobo en Caracas, ¿no? Para situar el contexto. Sí, es la famosa columna del republicano Bermúdez, ¿no? Que se envió a la ciudad de Caracas para distraer un poco a las Ujú, fuerzas realistas y no pudieran, pues, concentrarse en el centro ujú, del país, que fue el escenario de esta batalla de Carabobo. Pero hay un testimonio muy importante sobre estos hechos de Caracas, que es de un soldado llamado Braulio Fernández, que fue un ujú, militar que participó en la guerra secesionista venezolana en ambos bandos, ¿eh? Nació en 1790 en la población de Chaguaramal, en el actual estado Guárico, y fue primero parte de la Guardia de Honor de Pablo Morillo, y luego pues cambia de bando. Y es uno de los soldados que entran a Caracas en 1821. Es parte de la columna del republicano Bermúdez en la operación llamada por los mismos republicanos como, citamos, diversión sobre Caracas y Valles de Aragua. Así le llamaban ujú, los republicanos a esta operación, ¿no? Y que formaba parte pues de esta campaña de Carabobo. Y cita en su autobiografía Braulio sobre esta aparición, autobiografía que por cierto fue publicada en Empíritu en 1889, cita datos interesantes, ¿no? De lo que fue el enfrentamiento de la ciudad de Caracas. Vamos a abrir comillas. Citamos a Braulio. A la media hora de la batalla, habla de la batalla de Caracas en 1821, me dispararon un tiro por una ventana y me la pasaron la copa a mi sombrero. Inmediatamente me acerqué a la casa y con la punta de mi lanza le hice una S a la pared con la mala idea de que si ganábamos, degollar a los que estuviesen ahí dentro. Cerramos comillas. O sea, esto es otra prueba de que los insurgentes no cumplían con los tratados de regularización de la guerra firmados en 1820, ¿no? Entre Morillo y Bolívar. Esto es otra prueba más, ¿no? También habla de saqueos y raptos en la operación. Cita que a Bermúdez, abrimos comillas, le entregué 12 mulas y yo me quedé con una parda que valía 500 pesos. Al fin se la vendí al capitán Arbeláez por un criado de 15 años y un caballo escogido dentro de 20. Cerramos comillas. O sea, es espeluznante todo el escenario que estaba ocurriendo en Caracas en estas fechas cercanas a lo que fue la batalla de Carabobo y que, bueno, después, posteriormente, eh, sería producto toda esta rendición de los realistas en lo que fue la ciudad de Caracas y posteriormente La Guaira, ¿no? ¿No es así, Efraín? sí, es que, claro, como tú bien has mencionado, cuando ellos hablan de maniobra de diversión, porque ese es un término que, claro, así dicho coloquialmente a la gente le puede parecer que incluso es algo como que suena como poco serio, ¿no? Pero es un término que se usa también sobre todo en aquellos tiempos en el arte militar, ¿no? En la ciencia militar, que es maniobra de diversión o maniobra de distracción, ¿no? Que tenía precisamente el propósito o sea, ellos sabían que ellos no podían conquistar Caracas, ¿no? En ese momento los independentistas o patriotas, entre comillas, sabían que no podían conquistar Caracas, pero es que el objetivo no era conquistar la ciudad, sino distraer a los realistas para que no pudieran mandar refuerzos a las tropas que estaban en Carabobo, ¿no? Entonces, por eso fue que se produjeron esos combates donde los independentistas se acercan a Caracas, atacan los suburbios, entran incluso hasta dentro de la propia ciudad, algunas calles o eso, y se producen combates con la guarnición realista, leal a la corona, la guarnición de la ciudad, pero es con toda esa intención de evitar, ¿no? Que mandaran refuerzos a las fuerzas realistas en Carabobo, ¿no? Pero eso ocurre días antes de la batalla, ¿no? Pero claro, los independentistas, una vez cumplido su objetivo de distraer a los realistas, ellos se repliegan, ¿no? Y entonces dejan, después que son rechazados, se repliegan y dejan la ciudad tranquila, ¿no? Entonces, para el momento en que ocurre la batalla de Carabobo, en el 24 de junio de 1821,
ya para esa fecha en Caracas se había restablecido la calma, ¿no? La tranquilidad en la ciudad, ¿no? Pero claro, ocurre la batalla y llegan las noticias del desastre que sufrieron los realistas, ¿no? De la victoria aplastante de los independentistas y de cómo la mayor parte del ejército realista había sido destruido, ¿no? Había quedado desintegrado y entonces se replegó lo que quedó del ejército realista a la plaza de Puerto Cabello, a la ciudad portuaria de Puerto Cabello. Entonces, claro, esa noticia cuando llega a la capital, cunde el pánico, ¿no? En la guarnición realista de la ciudad y entonces el coronel que hemos citado, el coronel Peella, Pereira. José, Ujú. exacto, José Peella, que es el comandante de la guarnición realista de Caracas, el coronel José Peella sabe que él no puede retener la ciudad, ¿no? Que no puede defender la ciudad frente a la superioridad de las fuerzas independentistas que ahora avanzan hacia la ciudad después de haber triunfado en la batalla de Carabobo. Entonces, como sabe que una resistencia sería inútil, en las calles de la ciudad, un derramamiento de sangre innecesario y que se iba a sacrificar a sus hombres por el gusto, toma la decisión de replegarse, ¿no? Entonces, replegarse de Caracas a la Guaira, ¿no? A la ciudad y puerto de La Guaira, que está a relativa corta distancia de Caracas, ¿no? Separada por las montañas, se retira al puerto, ¿no? Y abandona la ciudad de Caracas y la deja, bueno, claro, obviamente la deja sin defensa, ¿no? Y entonces por eso es que 5 días después de la batalla de Carabobo, el 29 de junio de 1821, Simón Bolívar hace su entrada triunfal en la capital, ¿no? En Caracas entra con el grueso de su ejército y claro, no encuentra resistencia porque la ciudad había sido abandonada por la guarnición y entonces entra sin necesidad de disparar un solo tiro, ¿no? En ese momento. Pero claro, Bolívar sabe que la guarnición realista se ha replegado a La Guaira, que está prácticamente al lado, ¿no? Aunque separado por la montaña, que está en el puerto, y entonces él no puede permitir que esa fuerza realista permanezca ahí, ¿no? Por seguridad y consolidar la situación en Caracas. Entonces, obviamente va a proceder a atacar la fuerza que queda en La Guaira, ¿no? Y aquí es cuando se produce esta situación particular, ¿no? De que cuando el coronel Peella y sus hombres llegan ahí, se encuentran con que hay una escuadrilla de la Armada o de la Marina de Guerra de Francia que están anclados en el puerto de La Guaira, ¿no? ¿Ah? Sí, por eso es que el póster de este podcast aparece un barco francés, ¿no? Con la bandera de los Borbones, que ya vas a explicar por qué. Sí, exacto. Entonces se encuentra una escuadrilla de la Marina de Guerra francesa, ¿no? De la Armada de Francia, comandados por el contraalmirante Pierre Juyen de la Gravière, ¿no? Entonces, ¿y por qué estaban estos barcos ahí? Bueno, ya lo vamos a explicar, ¿no? Aquí hay que mencionar un poco el contexto de Francia, ¿no? Sabemos que cuando Napoleón Bonaparte, el emperador de los franceses, bueno, el emperador de Francia, cuando es definitivamente derrotado por las potencias aliadas, ¿no? Y es derrocado, entonces las potencias aliadas restauran en Francia a los Borbones, ¿no? A los Borbones, pero obviamente los Borbones franceses, ¿no? La rama francesa de la Casa de Borbón, que a la familia real, la dinastía legítima, ¿no? De Francia, que habían sido derrocados por la Revolución Francesa, ¿no? Antes de Napoleón y todo esto. Entonces, las potencias aliadas, Gran Bretaña, Prusia, Rusia, todos ellos, restauran en el poder, en el trono de Francia a los Borbones y de hecho colocan de rey de Francia a Luis XVIII, que es uno de los hermanos menores de Luis XVI, precisamente el rey que fue derrocado y al que decapitaron, le cortaron la cabeza en la Revolución Francesa, ¿no? Entonces buscan a uno de sus hermanos Curioso, menores. Ajá. curioso que a este Luis XVIII se le llamaba también el deseado, ¿eh? Parecido como le decían Como, a Fernando VII. exacto, bueno, claro, porque era el deseado por los monárquicos legitimistas, ¿no? Por los monárquicos leales que había en Francia, ¿no? Entonces lo restauran en el trono, pero eso sí, ¿no? Eh,
las mismas potencias aliadas pusieron unas condiciones, ¿no? Para la restauración de los Borbones, que claro, que había que tomar en cuenta que la situación de Francia, todo lo que había ocurrido desde la Revolución en adelante, eso no se podía obviar, ¿no? No se podía hacer de cuenta como que no había pasado nada. Entonces, entre las condiciones era que la restauración tenía que darse con algún tipo de monarquía constitucional, ¿no? Que no podían restaurar la monarquía absoluta del antiguo régimen. Entonces se llegó a un acuerdo por el cual el régimen de los Borbones en Francia, de la restauración borbónica, fue una monarquía semiconstitucional, ¿no? O sea, no totalmente constitucional, porque en lugar de una constitución propiamente dicha, se impuso una carta otorgada, ¿no? Que la carta otorgada hacía las veces de constitución, pero desde el punto de vista del derecho constitucional tiene matices y diferencias con una constitución propiamente dicha, ¿no? Pero a fin de cuentas, bueno, se impuso una carta otorgada, y en virtud de esa carta otorgada que limitaba los poderes del rey, se creó un parlamento, ¿no? Entonces había un parlamento que ejercía el poder legislativo, y había un sistema, por eso se dice que era semiconstitucional, porque habían características que hacían que el poder estuviera compartido entre el rey y el parlamento, ¿no? Y el gobierno no era responsable ante el parlamento, como ocurre en una monarquía parlamentaria, sino que era responsable solamente ante el rey, y el rey conservaba importantes poderes, ¿no? Pero se estableció así un pacto, un equilibrio para crear, aunque sea algo de un injerto de monarquía constitucional en la Francia de la restauración borbónica. Pero claro, con todo y eso, por supuesto, este régimen era mucho menos liberal, y especialmente comparado con y a esto vamos a hacer alusión ahora, ¿no? El contexto de España, porque en esta época de la que estamos hablando es la del trienio liberal en España, ¿no? Cuando se ha restaurado la Constitución de 1812 por la revolución que comandó Riego en 1820, ¿no? La revolución de las cabezas de San Juan. Entonces se ha restaurado la monarquía constitucional en España con la Constitución de Cádiz. Y entonces, claro, en España, esta Constitución de Cádiz, que era excesivamente liberal, o como se decía en la época, progresista, ¿no? Para la época, para aquellos tiempos, era una Constitución demasiado liberal o progresista, ¿no? Entonces, eso, claro, generó Revolucionaria. tensión, o revolucionaria. Entonces, eso generó tensiones entre la Francia de la restauración borbónica, que aunque también, como hemos dicho, era medio constitucional, ¿no? Tenía un régimen semiconstitucional, incluso con un parlamento electo en elecciones generales y todo eso. Sin embargo, el régimen de Francia era mucho menos liberal o progresista que el de la España del trienio liberal, ¿no? Entonces había tensiones entre la Francia de la restauración borbónica y la España del trienio liberal. Había tensiones, ¿no? Y Sí, esas bueno, tensiones, bueno, sabemos. de hecho, son los que mandan a los 100.000 hijos de San Luis para que restituir al absolutismo con Fernando VII. Exactamente, claro, desembocarían después, unos años después, en 1823, con la famosa invasión de los 100.000 hijos de San Luis, como tú bien dices, para restaurar el Sí, que absolutismo, ¿no? fue un paseo, la gente estaba feliz y contenta con eso, pero bueno, eso es Bueno, pero entonces, otro ¿qué tema. ocu- pero claro, ese es otro tema. Pero entonces, ¿qué ocurre? Que en este año específico en el que estamos hablando, que es en 1821, ¿no? La Francia de la restauración borbónica, con el rey Luis XVIII en el trono, ellos están muy interesados en lo que está pasando en la América española, ¿no? Sobre todo en Sudamérica, ¿no? Con lo avanzado que están los procesos de independencia, las guerras de secesión o de independencia. Entonces el gobierno francés mandó una escuadra de buques de su armada, los mandaron a Sudamérica para observar de cerca los acontecimientos políticos y militares que estaban teniendo lugar en la América española, hacer una inspección en esas nuevas repúblicas hispanoamericanas que estaban naciendo, con el propósito de eventualmente, o sea, hacer toda esta investigación, este escrutinio, con el propósito de que eventualmente Francia reconociera las nuevas repúblicas y establecía relaciones diplomáticas y comerciales
con las nuevas repúblicas surgidas de los movimientos Sí, independentistas. sí, Entonces, claro, permíteme un inciso, es importante porque inclusive hasta años posteriores, como en 1824, envían al capitán de fragata francés Lunao, quien estaba al mando del barco Rousseau, para decir a la Marina, al Ministerio de Marina de Guerra de Francia, cómo está la situación en Venezuela en 1824. Y si quieres te cito rápidamente lo que dice Lunao en 1824. La conducta de los generales en jefe es por lo común más déspotas que que de republicanos. Por eso te digo todos los informes que decían los franceses. Pero bueno, otro tema aparte. exacto. Pero entonces, claro, entonces tenemos, claro, porque tenemos que siempre recordar la época en la que estamos, ¿no? Que en esa época, por supuesto, no existía internet, no existían los teléfonos, no existía ni siquiera el telégrafo todavía. Entonces, las noticias tardaban mucho en llegar. Y entonces, claro, si un gobierno quería informarse bien de la situación política candente en una región del planeta, una gran potencia, lo mejor que podía hacer era mandar precisamente un grupo de buques de guerra, pero en misión diplomática, obviamente, no en misión de guerra, en misión diplomática para hacer una exploración, ¿no? Un examen de la situación y reportar directamente, como tú has citado, en este caso al Ministerio de Marina de Francia, ¿no? Que era el que recopilaba esos informes, ¿no? Entonces, claro, ellos mandan la escuadra. Entonces, esta escuadra del contraalmirante se encontraba en ese momento por la zona y entonces cuando se enteran de que la situación en Venezuela está a punto de llegar a un momento decisivo, ¿no? Precisamente por la campaña de Carabobo, entonces el contraalmirante Juyen de la Gravière decide anclar en el puerto de La Guaira para observar de cerca los acontecimientos, ¿no? Y recabar información para mandarla su gobierno, ¿no? Para redactar los informes. Y aquí es cuando entonces el coronel Pereira llega al puerto de La Guaira con su guarnición realista replegándose de Caracas y se encuentra casualmente con los buques franceses que son los únicos buques que están anclados en ese momento en el puerto, ¿no? Entonces el coronel Pereira se pone en contacto con el contraalmirante francés, ¿no? Con Juyen de la Gravière, ¿no? Y le solicita, o sea, le pide, por favor, ¿no? Le solicita su colaboración de que lo ayude a evacuar a sus hombres, ¿no? A subir a sus hombres de la guarnición a los buques franceses para evacuarlos y, bueno, y para huir, ¿no? Para huir de La Guaira en dirección a Puerto Cabello, que es en ese momento la principal de las plazas que quedaban en manos de los realistas, ¿no? Que era la plaza fortificada de Puerto Cabello. Entonces él le pide esa colaboración al contraalmirante francés para que evacúe a él y a sus hombres a Puerto Cabello. Pero entonces el contraalmirante francés se ve en una situación delicada, ¿no? Desde el punto de vista político, diplomático, se ve en una situación comprometida porque la posición oficial de su gobierno es que Francia es neutral en el conflicto entre España y los insurgentes independentistas, especialmente con la insurgencia de la República de Colombia, ¿no? La que ahora nosotros llamamos la Gran Colombia, ¿no? De Bolívar. Entonces, como ellos oficialmente son neutrales en ese conflicto entre la Gran Colombia y España o el bando realista, él considera que si él evacúa a los hombres de la guarnición realista de Caracas, que ahora están refugiados en La Guaira, a los hombres de Pereira, él estaría violando esa neutralidad y que Bolívar podría tomar eso como un acto hostil, como un acto de guerra por parte de Francia que estaría sirviendo como aliado del bando realista, ¿no? De la causa realista y ayudando a las fuerzas españolas. Entonces, por esa razón, el contraalmirante le viene a decir al coronel Pereira, le dice que lamentablemente no puede evacuarlo, ¿no? Que no puede evacuarlo porque no, y además sin instrucciones de su gobierno, él no puede intervenir en esa situación, ¿no? Entonces, ante eso, ante ese problema, ¿no? Donde Pereira se encuentra, entonces en La Guaira, a poca distancia de Bolívar, que está en Caracas con sus fuerzas, se encuentra prácticamente atrapado, arrinconado, sin posibilidad de recibir refuerzos y ahora tampoco de ser evacuado porque el contraalmirante francés se ha negado, a Pereira no le queda otro camino que negociar, ¿no? Con Bolívar, ¿no? Entonces negocia con los enviados de Bolívar
y ahí es donde finalmente se llega a lo que tú mencionabas al principio de este podcast, ¿no? Que es al famoso acuerdo de capitulación firmado el 3 de julio de 1821, 9 días después de la batalla de Carabobo y 4 días después de la entrada de Bolívar a Caracas, ¿no? Entonces, ese acuerdo, el coronel realista definitivamente se rinde y entrega a La Guaira el puerto a las tropas de Bolívar, ¿no? A cambio, Bolívar accedió a que Pereira y aquellos de sus hombres que lo quisieran acompañar se marcharan de La Guaira y que en libertad y que fueran a Puerto Cabello y Bolívar autoriza al contraalmirante francés para que pueda evacuar a los hombres que se quieran ir con Pereira, o sea, le da ese permiso y entonces ya ahí el contraalmirante accede porque tiene el acuerdo de las dos partes, ¿no? De los dos bandos y especialmente el permiso de Bolívar, con lo cual ha salvado su responsabilidad y no ha violado la neutralidad de su país en el conflicto, ¿no? Entonces hay que decir que de los 800 hombres que tenía Pereira, 530 eligieron quedarse y cambiarse de bando, ¿no? Se pasaron al ejército patriota o independentista, ¿no? O sea, la mayoría. Claro, hay que entender la situación el contexto del momento, donde ya la causa realista ya prácticamente está muerta, está prácticamente desahuciada, y entonces estos hombres, ante lo que está pasando, optaron por ellos mismos, ¿no? Prefirieron encontrar una salida a su situación y consideraron que lo mejor es a pasarse al bando independentista, ¿no? Entonces 530 se pasan al bando de Bolívar y los 270 restantes sí que se mantienen leales pese a todo a su coronel, a Pereira y al bando realista, ¿no? A la bandera de España. Entonces estos 270 hombres restantes, comandados por Pereira, se embarcan entonces en los barcos de la Real Marina Francesa y parten con rumbo a Puerto Cabello, ¿no? Donde se iban a refugiar y a formar parte de la guarnición del que a la postre sería el último reducto realista en Venezuela, ¿no? Donde se fueron a sumar estos 270 leales que entonces fueron evacuados en los barcos de la Marina Francesa, ¿no? Entonces, claro, no deja de ser un episodio llamativo, significativo y muy anecdótico de esta etapa final de la guerra, el que una de las últimas fuerzas realistas en tener que capitular haya sido evacuada precisamente por buques de la Armada Francesa, ¿no? Es una anécdota bien pintoresca de esta etapa final del conflicto. Es muy interesante, sobre todo esta etapa final, Efraín, porque el 3 de julio, cuando el coronel realista José Pereira capitula ante el general en jefe republicano Simón Bolívar en Caracas, después hay que decirlo, después del combate del Calvario, que fue el 23 de junio, o sea, un día antes de la batalla de De Carabobo, Cabo. y en conocimiento del triunfo de Bolívar en Carabobo, pues este coronel se rinde y aceptó los términos de la capitulación que le había propuesto Bolívar desde fines de junio. Y como tú bien dices, de los 800 realistas al mando de Pereira, 530 pues desertan y abrazan la causa republicana, por hay que decirlo, por interés, ¿no? Ya prácticamente derrotados y le están ofreciendo esa oportunidad de conservar la vida y a lo mejor conservar también su estatus militar y su, y su rango militar, pues aprovechan esta oportunidad que le están dando los republicanos para abrazar la causa republicana. Y bueno, esos últimos de La Guaira, que fueron los restantes que se embarcaron rumbo a Puerto Cabello con el coronel Pereira, pues fueron esos héroes que resistieron hasta el final y nunca se rindieron ni abrazaron la causa republicana y después estarán en Puerto Cabello, pues siendo los últimos de Venezuela hasta el año de 1823, cuando es asediado la ciudad de Puerto Cabello. Así que bueno, Efraín, Claro, ya no, es que sí. no, que hay que valorar de verdad el compromiso de esos 270 de los 800 que optaron por ir a Puerto Cabello, porque ir a Puerto Cabello ya en ese momento significaba irte a encerrar a una plaza, a una plaza que estaba totalmente sitiada
que Ujú. estaba cercada, sitiada por las fuerzas independentistas, y entonces te ibas a ir a encerrar ahí, a seguir luchando, exponiéndote a eventualmente y en una total desventaja, obviamente, frente a las fuerzas independentistas, arriesgarte a perder la vida por una causa que ya estaba perdida, ¿no? Que ya estaba prácticamente muerta, y sin embargo optaron por ese camino, ¿no? Por el camino del sacrificio, y entonces y estarían ahí mucho más de 2 años más, ¿no? Porque No, estarían hasta. inclusive, no, inclusive llegaron a reconquistar Coro y Maracaibo, ¿no? Sí, bueno, sí, claro, porque ellos se sumaron a los que ya estaban en Puerto Cabello, que eran los restos de los que fueron derrotados en Puerto Cabello, perdón, en Carabobo, y luego posteriormente, ya bajo el mando de Morales, Ujú. retomaría la ciudad de Maracaibo, ¿no? Al año siguiente, en 1822, ¿no? Y luego, bueno, se seguían resistiendo hasta 1823, hasta que la última plaza en caer, que fue precisamente Puerto Cabello en noviembre de 1823, ¿no? Pero hay que valorar y valorar, por supuesto, también la conducta de Peella, que primero, o sea, se repliega de Caracas, evitando así también que la ciudad hubiese sido víctima de un sangriento combate en sus calles, que de todas maneras no tenía ya utilidad ni razón de ser, porque al apóstol no iba a poder resistir, entonces lo que iba a hacer era sacrificar a sus hombres y exponer a la población de la ciudad también a sufrir daños colaterales en un combate inútil, ¿no? Entonces, su repliegue a la Guardia también fue un servicio a la ciudad de Caracas, ¿no? Para evitar un baño de sangre inútil. Y luego también, ya situado en La Guaira, él al principio no entra en negociación con Bolívar, él entra en negociación con Bolívar y capitula, es porque el contraalmirante francés no le deja otra opción, porque se niega a evacuarlos, porque él quería evacuar sin negociar con Bolívar, ¿no? Sin tener que negociar con Bolívar, sino simplemente huir, replegarse en los buques franceses hacia Puerto Cabello, pero sin negociar. Pero se ve abocado a negociar precisamente porque el contraalmirante francés prácticamente lo empuja porque no quiere evacuar sin un acuerdo con Bolívar, ¿no? Y entonces ahí es donde capitula con Bolívar y sin embargo ahí salvando todavía el honor de su fuerza, ¿no? La dignidad, porque además consigue de Bolívar incluso el compromiso para que aquellos que lo quisieran acompañar se fueran con él a Puerto Cabello y seguir luchando, ¿no? O sea que fue un acto todavía honorable, ¿no? De servicio hasta el final de este coronel Peella, ¿no? Y entonces, bueno, y por supuesto, lo llamativo, ¿no? Y lo pintoresco que es la participación de la Armada Francesa en este episodio altamente simbólico de lo que fue el final del conflicto, bueno, de la etapa final del conflicto en Venezuela. Sí, es todo un dato llamativo, ¿no? En nuestra historia secesionista o independentista, como lo queramos llamar de lo que fue la Venezuela hispánica. Así que bueno, ya nos quedan 5 minutos y medio. Efraín, de verdad que ha sido un placer, como siempre, pues charlar de estos temas históricos que nos unen de un lado y del otro del charco. Las cámaras de Venezuela Provincial son todas tuyas para despedirte de nuestro público. Bueno, la invitación como siempre a que sigan apoyando el canal, que sigan sumando visualizaciones y si es posible likes y comentarios y que apoyen siempre el trabajo de Venezuela Provincial, que es un trabajo valioso, ¿no? Y que no dejen tampoco de leer las publicaciones, los posts, compartirlos, comentarlos, porque así va creciendo más el proyecto y se mantiene la iniciativa. Así es, muchísimas gracias, Efraín. No deje de suscribirse a nuestro canal de YouTube y darle a la campanita para así estar informados de todas las entrevistas y los top 10 que publicamos en nuestro canal de YouTube. Nuestros artículos de investigación histórica pueden leerlos en las redes sociales Venezuela Provincial, en Instagram y Facebook. Si quieren ser mecenas o patrocinantes de nuestro proyecto de
divulgación histórica, pueden hacerlo a través del Patreon de Venezuela Provincial, con tan solo €1, Efraín, pues lo que puede costar una lata de refresco en un supermercado, pues ya nos están ayudando en esta labor de divulgación histórica. Aprovechamos para enviarle un fuerte saludo y abrazo a nuestros mecenas y patrocinantes, como lo son Gabriela Arrieta, Ángel Suárez, Juan Cristóbal García, Lomeli Sam, Daniel Sierra, Domingo González, Miguel Curbelo, Mario Pérez y la miembro de nuestro canal de YouTube, África del Valle, que también por ahí, por ese medio, nos pueden apoyar siendo miembros de nuestro canal de YouTube de Venezuela Provincial. Así que bueno, Efraín, te mando un fuerte abrazo hasta la hermosa isla de Tenerife y hasta una próxima oportunidad. Hasta luego. Adiós, chao, chao.